Hola amigos, soy David Conesa, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy te voy a comentar el error que nadie te cuenta al instalar baterías y cómo solucionarlo con el Lynx Powering. Antes de conectar baterías tienes que saber esto. Muchas veces los instaladores y aficionados a la energía solar cometen un error crítico que puede provocar pérdidas de eficiencia de sus baterías, fallos eléctricos o incluso incendios. Así que hoy te voy a mostrar la solución definitiva para que todas las conexiones eléctricas de corriente continua sean seguras, escalables, eficientes y seguras. Pero ojo, al final del vídeo te revelaré un truco que no aparece en el manual y que puede hacer tu instalación mucho más segura y eficiente. Así que, comenzamos. El gran problema de la corriente continua es que si alguna vez has instalado un sistema de baterías para energía solar en tu vivienda, en una furgoneta camper, en una caravana o en un barco, seguro que te has encontrado con el típico problema de tener cables muy gordos y una dificultad muy alta para poder tenerlo todo organizado y todo bien controlado. Así que para eso nuestros amigos de Victron han lanzado el Lynx Powering. ¿Qué es el Lynx Powering? Es un módulo de distribución de corriente continua diseñado para hacer tu instalación más sencilla, ordenada y segura. Funciona como un embarrado tradicional, permitiendo conectar tanto baterías como cargadores y consumos en un solo punto. Además está disponible en dos versiones, en M8 y en M10, y más adelante te diré cuál te conviene más. Soporta hasta 1000 amperios de corriente continua y está diseñado para instalaciones de 12, 24 y 48 voltios, porque su rango de tensión pues va desde los 9 hasta los 60 voltios. Así que básicamente es el corazón de distribución eléctrica en corriente continua para cualquier sistema bien diseñado. Montar el Lynx Powering es bastante sencillo, pero hay detalles que si no tienes en cuenta pueden causar problemas en el futuro. Lo primero es escoger el modelo correcto, M8 o M10. Pues mira, M8 o M10 son los orificios de los terminales que llevan el extremo para ampliar con otros Lynx de la misma familia. Tienes que utilizar siempre equipos o M8 o M10. Y si vas a utilizar o si vas a comenzar tu proyecto desde cero, te aconsejo que ya instales un M10. Importante, si compras módulos de distintas métricas, no los podrás conectar entre sí. Así que mi consejo es, si estás empezando desde cero, ve directo a por el M10. Todos los nuevos productos Lynx están estandarizados a M10 y esto te permitirá ampliar sin problemas. Bien, pues vamos a abrirlo y os enseño cómo es por dentro el Lynx Powering. Para abrirlo únicamente tenemos que desatornillar estos dos tornillos que lleva la carcasa y la podemos retirar hacia afuera, ¿vale? Nos encontramos el embarrado positivo en la parte superior y el embarrado negativo en la parte inferior. Y si levantamos estas tapitas protectoras, pues podemos ver que tenemos los 4 tornillos para conectar hasta 4 terminales de métrica 8 en la parte negativa y 4 tornillos para conectar 4 terminales de métrica 8 en la parte positiva. Si os fijáis, este equipo aparentemente no lleva opción de ponerle fusibles. Como os digo, es aparentemente, porque como estáis viendo, los que conozcáis el Lynx Distributor podéis ver que es prácticamente idéntitico. Solo que el Lynx Distributor, pues en esta carcasa que veis aquí con 4 orificios, lleva ya los tornillos, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una pequeña modificación y instalar esos 4 tornillos para convertir vuestro Lynx Powering en un semidistributor con posibilidad de proteger vuestras líneas con fusibles. Así que vamos a verlo. Bien, pues el primer paso que tenemos que hacer es quitar los 4 tornillos que lleva esta carcasa de plástico, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos quitado los tornillos de la carcasa, nos queda esta fantástica tapa de plástico que vamos a modificar para poder instalarle 4 portafusibles en nuestro Lynx Powering. Los tornillos que necesitamos os los voy a dejar abajo en la descripción para que podáis comprarlo en cualquier ferretería o, si queréis, podéis pedirlo en nuestra tienda online fbcomponentes.com cuando realicéis vuestro pedido de vuestro Lynx Powering, ¿vale? El orden que tenemos que seguir es muy sencillo. Primero cogemos el tornillo de métrica 8 por 30, le ponemos una arandela. Esta arandela la pasamos
por la parte inferior, le ponemos otra arandela y le ponemos una tuerca. ¿Vale? Yo voy a hacer con vosotros uno para que veáis cómo se hace, ¿vale? Todavía no lo apretamos, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es alojar la cabeza del tornillo en esta base hexagonal donde ya encaja la base del tornillo y podemos apretar, ¿vale? Entonces colocamos la tapa sobre su base, el tornillo, como podéis ver, está todavía suelto y ahora es donde lo terminamos de apretar, ¿vale? De esta forma la cabeza del tornillo coincide exactamente con el hexágono que tenemos en la base, ¿vale? Bien, pues hacemos lo mismo con los 4 tornillos y ahora seguimos. Bien, pues ya tenemos los 4 tornillos presentados en nuestro soporte de plástico y ahora lo que hacemos es terminar de presentarlo, ¿vale? Como nosotros ya no vamos a trabajar más sobre la tapita, directamente podemos, para facilitar luego el apriete, poner ya directamente los 4 tornillos que sujetan esta carcasa a la base. Bien, ya tenemos los 4 tornillos de nuestra tapa bien apretados y ahora bajamos estas 4 tapetas y procedemos a terminar de apretar los tornillos Bien, pues una vez que hemos apretado las 4 tuercas de los 4 tornillos, tenemos que seguir añadiendo arandelas y las tuercas correspondientes, ¿vale? El orden, como os he dicho antes, y la lista de tuercas, arandelas y tornillos os lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Bien, pues lo siguiente va a ser colocar otra arandela sobre cada tornillo, ¿vale? De forma que con esta disposición, si quitamos el primer tornillo, lo vais a ver de una forma más clara y sencilla. Vale, no sé si se ve bien en la cámara, pero de lo que se trata es de que esta altura de esta barra sea igual a la altura de la arandela, ¿vale? ¿Por qué nos interesa que sea igual la altura? Pues para que al instalar nuestro fusible Mega, este fusible quede totalmente plano a nuestro embarrado. Esto nos permite que el fusible esté totalmente plano y no sufra mecánicamente ni eléctricamente, ¿vale? Así que nada, ahora lo que toca es ponerle las arandelas planas, por lo menos al terminal de arriba, y al de abajo el terminal del cable que queremos conectar. En la parte de arriba le ponemos su arandela plana y su arandela Grover. Y en la parte de abajo ya podemos colocarle el cable con el terminal M8, ¿vale? Después, al igual que en la parte superior, arandela plana, arandela Grover para evitar que la tuerca se afloje y su tuerca correspondiente, ¿vale?
Pues ya lo veis, amigos, esto sería la forma de modificar nuestro Lynx PowerIn para ponerle un fusible a cada una de las líneas. Si queremos podemos ponerle 4 fusibles, si queremos solamente podemos poner un fusible para la línea que realmente nos interese. Y bueno, yo no aconsejo hacer esto porque la diferencia de precio entre el Lynx PowerIn y el Lynx Distributor realmente es muy poquita, ¿vale? Por lo que yo directamente aconsejo calcular bien desde el principio cuál es el dimensionado de nuestra instalación y seleccionar bien en la fase de diseño cuántos módulos Lynx PowerIn nos va a hacer falta y cuántos Lynx Distributor nos va a hacer falta también, ¿vale? Pues eso sería todo. Si tenéis cualquier sugerencia o cualquier comentario lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Si habéis instalado esta solución de Victron también me lo podéis comentar. O si queréis que los próximos vídeos sean de alguna temática en especial, pues lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.